cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante. Buenos días, amigos, amigas de Todo Cambia. Hoy en la tertulia Totum Revolutum está con nosotros, atendiéndonos desde Valencia, una nueva invitada, Gretel Botella, licenciada en Derecho y también profesora de yoga y de pilates. Buenos días, Gretel. Gracias por compartir tu mañana de domingo con los escuchantes del programa. Queremos que te sientas como en casa y te podamos tener como colaboradora de este espacio de aprendizajes y experiencias. Buenos días, Gretel. Buenos días a vosotros, a Edgar, Salvador y también a todos los que están ahí al otro lado. Y estoy encantadísima de que me hayáis invitado y de participar en vuestro programa. Un placer tenerte aquí. Y estamos también con Edgardo Cárdenas, profesor de Ética y Filosofía, así como coach sistémico. Buenos días, Edgardo. Buenos días, Salvador. Muy buenos días, Gretel. Encantados este domingo de compartir con vosotros la mañana y así poder seguir creciendo en aprendizajes, en nuevas miradas. Y estoy seguro de que Gretel nos traerá muy buenas noticias y muy buenos aprendizajes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantadísima de nada, aquí a vuestra disposición. Gretel, en este programa estamos aprendiendo todo lo que nos puede ayudar a la vida. Creemos en la vida, alentamos la vida y en esta mirada a la vida nos encontramos con la muerte, en una concepción límite. Hoy queremos mirar ese límite que a todos nos cuesta mirar por la cultura, por las creencias, etc. Hoy queremos conocer tu experiencia, que puede ayudarnos a muchos a romper los límites. Cuéntanos, antes de entrar en el tema, tus inicios, algo personal, cómo una abogada ejerciendo llega al yoga y pilates que te impulsó a hacer ese cambio. Cuéntanos algo de ti, por favor. Bueno, pues realmente sí, estudié Derecho. En mi familia tenían unas expectativas sobre mí, pues que me quedase el despacho de mi padre, un despacho que funcionaba y bueno, pues que continuase la profesión familiar, pero mi sentir interior no iba acorde. Entonces yo estuve varios años trabajando con él, pero no me sentía bien. Empecé a manifestar una serie de enfermedades físicas, una hipertensión, una úlcera de estómago cuando yo era jovencísima, y yo misma me di cuenta que ese no era mi camino, que tenía que buscar algo que realmente estuviera en sintonía con mi sentir profundo. Eh, Siempre había manifestado inquietudes por el mundo, entre comillas, por lo que había más allá de la muerte, ¿vale? Esto siempre me había fascinado. Me gustaban investigar otras disciplinas como el yoga, la meditación. Y entonces, pues bueno, pues me di cuenta que aquello no era lo mío y en un momento dado, en un momento, una encrucijada de mi vida, cuando me quedé embarazada de mi hijo mayor, decidí dejar el despacho de mi padre con el consiguiente caos familiar. Ahí se formó un guirigay impresionante. Me dejaron de hablar durante bastantes meses. Fue una lucha realmente con lo que yo sentía y con todo mi entorno, porque todo mi entorno era contrario a mi decisión. Pero bueno, algo muy fuerte y muy potente en mi interior me hizo sentir que realmente ese era mi camino. Tenía que cambiar, tenía que llevar mi mirada hacia algo que pudiese ser coherente con mi sentir interior y que fuese para toda la vida. No podía estar toda la vida como abogada porque realmente yo no encontraba ahí ni mi lugar, ni era el ambiente adecuado, siempre eran para mí un ambiente estresante, de lucha, de pelea. Y yo tenía un fondo ahí un poco más pacífico, un poco más meditativo,
que al final cuajó en mi formación de yoga y luego de pilates. Eso fue con el tiempo, claro. Esto ha sido un proceso que no es de un día para otro. Eh, Te vas dando cuenta desde que eres pequeña de que eres algo distinta, de que te interesan cosas distintas a lo que le pueden interesar al resto de tu familia. Eh, y al final es un proceso que llega de una manera natural a realizar ese cambio profundo, porque lo que se ve en el exterior no es más que un reflejo de ese cambio profundo que se produjo dentro de mí y de ese aceptarme como yo realmente soy. No es fácil, pero bueno, yo creo que muchos de nosotros hemos hecho cambios drásticos y seguramente consideramos que son los cambios más importantes y los cambios que más satisfacciones nos han producido a lo largo de nuestra vida. Muy interesante, Gretel. Gracias por compartir. Y en tanto en el tema que nos reúne en esa vida que, como todos, te sobreviene, una experiencia cercana a la muerte. Cuéntanos con detalle esa experiencia para que los escuchantes del programa puedan comprenderla. Vale, yo me voy a remontar un poquito más atrás porque mi visión siempre esa inquietud que he sentido por el tema de la muerte viene de muy pequeña. Cuando yo tenía 12 años, eh, murió una hermana mía pequeña, que tenía 9 meses, 11 meses, perdón, y yo tenía 12 años, y aquello realmente trastocó todo mi mundo, el de mi familia, puso todo patas arriba. Mi madre entró en una crisis de fe, en una crisis matrimonial, mi padre, por supuesto, estaba también ausente. Mis dos hermanos sufrieron también esta pérdida, cada uno lo llevamos y lo asimilamos de un modo. Pero sí que es cierto que ahí fue el detonante que hizo que a partir de entonces ya no dejase de mirar a la muerte. No entendía, yo para mí no tenía ninguna explicación en mi entorno que un bebé de 11 meses pudiese morir. Yo sí que, claro, como todo el mundo habíamos oído hablar de la muerte, había fallecido a nuestro alrededor gente más o menos mayor, y podías entender que ese era el proceso lógico y natural que nos toca a todos. Pero cuando el proceso parece invertirse y de repente se produce una muerte de un bebé, en este caso ya los planteamientos a mí ya no me cuadraban. Me movía en un entorno católico. Y claro, yo empecé a hacer preguntas a todos los que tenía a mi alrededor, empezando por mis padres, por mis amigas, por las monjas de mi colegio. No había respuestas, en aquel entonces no había internet, solo conseguí que me dieran respuestas, las típicas de manual cristiano: es un angelito, es voluntad de Dios, pero cosas que a mí no me servían, porque claro, yo pensaba, una niña que no ha empezado ni a vivir, que no ha empezado, no ha podido ni cometer errores. No sé, no entendía nada. Yo, aquello, de verdad, mientras los demás niños jugaban y sí, yo también jugaba, pero yo internamente siempre estaba dándole vueltas a ese tema. Buscaba en las enciclopedias, no había nada, no, nada que te pudiese orientar o sacar de lo convencional. Y así transcurrieron los años y volví a enfrentarme a la muerte en alguna otra ocasión. Luego ya la siguiente vez, que fue también muy dura, fue otro hermano mío que intentó quitarse la vida saltando de un séptimo piso. Eh, Aquello fue muy duro. Mi hermano, en contra de todo pronóstico, salió bien, a pesar de que, bueno, estuvo, claro, 2 años ingresado en el hospital con multitud de intervenciones, pero ese intento de quitarse la vida no conseguido era absolutamente inusual, inusual. Y eso también me hizo pensar qué pasaba cuando alguien decidía quitarse la vida. Y mi hermano lo había intentado de la manera que puede parecer más drástica y no lo había conseguido. Entonces seguí pensando en qué pasaba con la muerte, cómo ocurría, qué había, si había algo más. Yo pensaba que algo tenía que haber más. Y bueno, me puse en la búsqueda. En aquel entonces yo ya era más mayor. Al poco encontré a mi pareja, que es mi marido y el padre de mis hijos, mi compañero de vida. Y bueno, él también tenía inquietudes.
empezamos el camino de otro modo porque él leía libros de autoayuda y bueno, libros así de control mental. Y empezamos por ese camino. Y ese camino poco a poco nos fue llevando a otro tipo de lectura en el que se incluía los procesos de la muerte, la trascendencia, el- los acompañamientos en el proceso de morir, qué ocurría en el más allá, otras visiones distintas, basadas casi todo en lo que ocurre, bueno, en lo que sí que se admite en Oriente, ¿no? Y, y empezaron a llegar respuestas y empecé a sentir que ya empezaba, que cuadraba, que tenía el puzzle que yo tenía en mi cabeza tan desorganizado, empezaba a encajar. Pero claro, la visión de la muerte en Occidente está tan profundamente arraigada y de una manera yo creo tan equivocada, porque es que huimos de la muerte, huimos del concepto de la muerte, huimos de la muerte del otro, pero sobre todo de la nuestra. Es como que no lo queremos ver, nos da la sensación que vamos a ser eternos y que no nos vamos a morir. Y que eso le pasa a los demás, que eso no te pasa a ti. Entonces, claro, empiezas a darte cuenta de que sí que pasa, te puede pasar a ti, porque le ha pasado a mi hermana, le ha podido pasar a mi hermano, eh, y empiezas a darte cuenta de que esto realmente es un proceso que le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Realmente es lo único que tenemos claro, que el que nace va a morir. Nos guste o no nos guste, no nos vamos a escapar. No ha habido nadie, por rico que sea, por famoso que se haya escapado. Entonces, ¿cómo podemos darle la espalda a este tema tan sumamente importante que a todos nos va a tocar? Nos va a tocar en nuestras propias carnes y también en las de nuestros familiares en algún momento dado. Entonces, bueno, a partir de ese momento empecé a indagar, empecé a ver que en otras culturas el tema de la muerte era tratado de manera muy distinta porque tenían esa seguridad en la trascendencia del alma o del ser, como lo quieras llamar, ¿no? Y al saber de esa continuidad, la muerte se convertía en un proceso natural, lógico y muchísimo menos doloroso que aquí. Aquí, aunque tengamos una tradición católica que habla de almas, que habla de la resurrección y muchas cosas, pero luego yo que estoy en contacto con muchos grupos de duelo, me he dado cuenta que la religión católica no implica automáticamente que la persona que la practica tenga esa conciencia de que sobrevivimos. Incluso a las personas que están formadas en la religión católica les cuesta admitir esa posibilidad, incluso en lo más básico, se te muere un hijo y no eres capaz de pensar, te cuesta. Entonces, bueno, todos esos planteamientos me hicieron a mí y a mi pareja encontrar esas respuestas maravillosas. Yo empecé a sentir que todo cuadraba y fue cuando empecé a separarme del mundo del derecho y me fui encaminando, no sabía todavía hacia dónde, buscaba todavía trabajos convencionales, pero yo creo que esa intuición, ese guía interior que todos tenemos, que creo que es parte de ese ser que luego sobrevive cuando nos vamos al otro lado, o como lo queramos llamar, me dijo hacia dónde ir. Y allí fui yo. Pero bueno, aún tenía que vivir una experiencia que me iba a dar todavía más certeza, más bien una evidencia muy importante. Y fue que tuve que viví una experiencia cercana a la muerte. Es un término que, bueno, pues que no todo el mundo conoce, pero que no lo conocemos, pero se narran experiencias cercanas a la muerte. Hay una primera experiencia que se narra en el libro de la República, tú te lo conocerás, ¿no? Platón, Eh, sí. de Platón. Ahí se habla del soldado Er, ¿verdad?
que tienen esa experiencia en el campo de batalla de salirse del cuerpo, esa experiencia cercana a la muerte. Entonces, en todas las culturas se han dado estas experiencias, que es cuando uno se encuentra al límite, en ese momento en que estás, si me muero, si no me muero, pues ahí se producen una serie de experiencias que para los demás puede ser más o menos creíbles, pero para el que las vive es la mayor realidad que puedas haber vivido nunca, de la que no te puede caber ni la más mínima. Gretel. Entonces, sí, dime. Y no, explica es que es tan profundo lo que estamos escuchando que, vamos, es para no perderse una coma de lo que he dicho. Termina. Nada, pues mi experiencia cercana a la muerte comenzó, pues yo sufrí un aborto espontáneo y, claro, tuvieron que practicarme un legrado en un hospital de mi ciudad, el hospital que me correspondía, y se suponía que la intervención iba a ser una intervención corta, de una media hora, sencilla, era un protocolo muy sencillo, y bueno, me metieron en quirófano. En aquella época, hace 25 años de esto, me anestesiaron y en el transcurso de la intervención, por lo visto hubo un problema, me perforaron el útero con una cucharilla y tuve una hemorragia muy fuerte. Y yo no fui consciente de eso, evidentemente no fui consciente de eso hasta que me lo contaron luego, pero sí sabía que ha habido un problema porque yo no sé cómo salí de mi cuerpo y vi mi cuerpo, una primera visión tuve de mi cuerpo por detrás de la cabeza, veía mi cuerpo tumbado en posición ginecológica, los médicos alrededor, había mucho movimiento y al poco me vi proyectada en una esquina del techo del otro lado del quirófano. Evidentemente yo sabía que ese cuerpo que había abajo era el mío. Tenía totalmente el conocimiento de que ese cuerpo era el mío, pero no tenía ningún apego, no había ningún apego. Oí con una claridad que sobrepasa los límites de este mundo, porque claro, normalmente relacionamos oír con los oídos, ¿no? O ver con la vista, pero es que yo estaba ahí arriba y la que oía no era la que estaba abajo, con los oídos, era la que estaba arriba, que no tenía oídos. Entonces, yo oí con una claridad meridiana, como el personal médico, alguien dijo, que se nos va, que se nos va. Y yo respondí, quise interactuar y les dije, os estoy oyendo, pero nadie me contestó. Ya me di cuenta que no, que por mucho que yo quisiera, no podía interactuar. Lo alucinante es que yo me sentía más viva que nunca. Y yo me sentía completa, perfecta, no me pasaba nada, estaba en calma, en una paz tremenda y además en un estado que es muy difícil vivirlo luego aquí, en un estado como de ser mucho más consciente de lo normal, de ti misma. Es como que tú eres mucho más, es difícil explicarlo con palabras. Y esto nos pasa a los que hemos vivido una experiencia así, que son vivencias que se escapan un poco a la limitación de nuestro vocabulario. Era una percepción mucho más real que lo que yo pueda haber vivido en este plano de 3 dimensiones, en todo lo demás, en el resto de mi vida. Entonces, bueno, pues yo tuve esa experiencia de paz profunda, esa experiencia tan bonita en la que ni siquiera me acordé de mi marido y un hijo que ya tenía, mi hijo mayor, tenía mucha edad. Yo no me acordé de ellos, yo estaba tan bien, estaba tan plena, que me parecía algo como natural. Y por supuesto, el vínculo con el cuerpo era nulo. El cuerpo era realmente como un mueble. Era un mueble que había ahí y que me daba exactamente igual, porque yo, lo que yo soy, estaba ahí arriba. Entonces, bueno, la experiencia no fue más allá. No sé, no tengo conciencia de cómo volvía al cuerpo, pero sí que es verdad que bueno, en mitad de la intervención salieron para decirle a mis familiares que se había complicado y que duraría más. Tardé bastante más en salir y al salir me llevaron a reanimación, pero en el tránsito hacia la reanimación mi marido estaba al lado
Y en cuanto me despejé de la anestesia, lo primero que le dije es, dime qué ha pasado, que yo sé qué ha pasado. Y Eduardo me decía, pero tú cómo vas a saber nada si tú estabas anestesiada. Y evidentemente yo lo sabía porque lo había vivido y porque había oído que se nos va, que se nos va. Yo tenía claro que había pasado algo grave y realmente pasó. Luego me fui a reanimación, me transfundieron sangre, un montón de bolsas de sangre. Es decir, eso había ocurrido realmente. Yo ya lo sabía. Yo ya en cuanto desperté ya tenía conciencia de lo que había pasado. Lo que ocurre es que estas experiencias, eh, que ya os comento que hace muchos años que la tuve, en aquel entonces todavía era más difícil de contar. Yo no sabía qué hacer con eso. Realmente era una experiencia, primero muy dura, porque había perdido a otro ser que yo esperaba, que era ese embarazo que había tenido y que no había prosperado. Y, y luego, por otro lado, la experiencia que había vivido en el quirófano era brutal. Era algo que había cambiado totalmente. O sea, ahí sí que tenía la evidencia y la certeza de que somos mucho más que el cuerpo, pero mucho más. Me ha venido, Entonces, perdona que te interrumpo un segundo, me ha sí, venido sí, por favor. al pensamiento una pregunta. En el momento que notaste como que abandonabas el cuerpo, ¿es un calco de ese cuerpo el que se va o es una luz? Mira, yo no, te digo, yo veía el cuerpo abajo. Yo a mí no me veía a mí misma, pero yo era consciente de que yo era yo. Es que es muy difícil de explicar. Yo no me veía con forma física, ni con forma no física, ni con... Yo era yo y yo estaba, era conciencia no ¿Un sé, yo ente? estaba ¿Un aquí. ente? ¿Un ente? Mente, no sé cómo llamarlo, sí, o conciencia, como algunos conciencia, mente. Yo era yo. Realmente yo era yo, no, el cuerpo no, es que no tiene valor. Es como que el cuerpo no tiene, una vez estaba ahí arriba, yo no necesitaba el cuerpo para nada. Si yo veía sin ojos, oía sin oídos, y yo era consciente y sentía esa paz sin tener nada, ningún sentido de los que tenemos en el cuerpo físico. Entonces, yo no me vi de ningún modo, simplemente yo era, es que no se puede explicar de otro modo, simplemente yo Wow, era, y era mucho más plena de lo que he sido nunca. wow, tremendo, tremendo, tremendo. Gretel, ahora que llevas ya muchos años y que compartes esta experiencia con todos los que quieran escucharla, ¿cómo se define técnicamente o más ampliamente la EMC o experiencia cercana a la muerte? Bueno, pues la experiencia cercana a la muerte, gracias ahora a los avances tecnológicos que existen, ya está empezando a investigarse y eso es maravilloso porque esto que yo he contado, y a mí me ha ocurrido de un modo, pues a lo mejor discreto. Yo sobre todo tuve una potente experiencia extracorpórea y luego esa conciencia de mí misma y esa paz, pero otros tienen visiones del otro lado, otros tienen revisión de vida, otros son recibidos por sus seres queridos. O sea, van cambiando las experiencias cercanas a la muerte según la persona que la vive. Entonces, la experiencia cercana a la muerte en realidad se trata de algo que sucede de manera bastante más habitual de lo que pensamos. Por eso comentábamos lo del soldado en la República de Platón. Em, a gente de todas las culturas, de todos los estratos sociales, de todos, de toda gente del mundo. Es que puede suceder a cualquier persona cuando alguien está en el proceso casi de morir, ¿vale? Cuando están, lo que pasa es que ahora los estudios que se están realizando ahora, que ya hemos comentado que ya empiezan a ver, se basan normalmente en estudios de gente que está clínicamente muerta y se puede demostrar en el hospital, por ejemplo, con un paro cardíaco. Entonces, cuando todos los valores, yo no soy médico, no te lo puedo explicar bien, pero cuando todas las constantes vitales dan muerte física, cerebral y de todo, pero luego se consigue reanimar al paciente, ha habido un tanto por ciento, no sé si sea un 5%, no sé, de personas que han relatado una experiencia similar a la mía y otras personas que no. Pero sí que hay un porcentaje bastante alto de las personas que sufren estos procesos de casi muerte, que pueden narrar este tipo de experiencias. Entonces se están recogiendo ahora ya, se están haciendo estudios a nivel global, tanto en los países de habla anglosajona como los países de habla hispana, por médicos
y hospitales que están colaborando en estos proyectos y así recabar datos de qué es lo que ocurre, porque sí que es cierto que ya se ha llegado a la conclusión de que no es una alucinación y que no es por cuestiones orgánicas, sino que hay algo que se escapa al conocimiento tradicional de la ciencia médica. Y aquí es donde realmente se ve un buen científico. Y a mí me encanta ver cómo realmente el científico tiene que indagar eso que no se sabe, ese límite, ¿no? Ese límite para llegar a ver qué ocurre, qué algo más, porque sí que es verdad que todo esto es algo más difícil de medir, es más sutil, pero han habido comprobaciones de gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, que se les han hecho escáneres cerebrales o pruebas en el cerebro y han revivido su experiencia cercana a la mente y se han ido encendiendo las partes del cerebro que corresponden a los recuerdos, a las sensaciones, o sea que realmente son experiencias reales para el que lo ha vivido. Claro, el caso es que volvemos, o sea, los que hemos tenido experiencias cercanas a la muerte, volvemos, pero cuando volvemos nos ocurre una cosa. Primero, estaba contándolo antes, es muy difícil compartir este tema porque los médicos, enfermeras y demás personal sanitario no suelen estar demasiado abiertos a estas cosas, ¿vale? Primero eso. Y no solo el estrato médico, sino también nuestro propio entorno familiar es muy reacio a creer esto. Cuando yo viví mi experiencia cercana a la muerte, a la que yo no puse etiqueta hasta después bastante tiempo. Para mí fue una experiencia extracorpórea súper potente y súper importante, pero bueno, yo empecé a contarlo, intenté contarlo en mi entorno cercano y a la primera persona que se lo intenté contar, la cara que me puso y como diciendo, esta está loca, le ha afectado el aborto, ya me di cuenta que esto no se podía compartir, no era fácil de compartir. Luego alguna persona a retazos lo compartí, pero al final los únicos que supieron realmente la experiencia que yo había vivido han sido mi marido y mis dos hijos. En mi casa siempre se ha sabido lo que yo viví, siempre. Y siempre hemos comentado, porque a raíz de esa experiencia, los que solemos vivir esa experiencia cercana a la muerte, perdemos el miedo a la muerte. Perdemos totalmente el miedo a la muerte. Esa es una de las... Y sobre todo también luego se producen una serie de cambios a nivel, no sé, de valores, de... Pues el mundo material te va interesando un poco menos, te llama más el mundo espiritual, pero no espiritual en plan religioso, sino esa indagación sobre qué hay en el otro lado, sobre lo que somos realmente. Y normalmente también se producen unos cambios vitales importantes. En mi caso, ya había dejado el despacho de mi padre, pero fue justo después de esa experiencia cercana a la muerte cuando tomé la decisión de iniciar el camino del yoga. Y llevo 25 años impartiendo clases de yoga y de pilates y, claro, es más en sintonía, mucho más en sintonía que cualquier otra profesión y sobre todo que la de abogacía, la de derecho, que a mí no me llenaba. Entonces, es muy importante ver esos cambios vitales que se producen después de sufrir una experiencia cercana a la muerte. Y cómo es que no tengo ningún miedo a la muerte, es que yo sé que no, que seguimos y seguimos mucho más plenos de lo que estamos ahora. Entonces, Gretel, al hilo de lo que estás comentando, ¿qué consecuencias tiene haber vivido esa experiencia cercana a la muerte? La experiencia más común difundida entre gente es que es una anomalía que produce el cerebro por falta de oxígeno. Sin embargo, hay mucho más y ha cambiado esta visión también de los científicos, como estás comentando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que ahí hay que llevar también la mirada al mundo científico porque ellos saben mucho más a nivel de explicar ese tipo de temas, pero ya están llegando a conclusiones de que no se puede achacar ni a falta de oxígeno, porque el cerebro a los pocos segundos o sea, deja de funcionar. Y hay gente que ha estado clínicamente muerta más tiempo del que se supone que puede sobrevivir un cerebro
y han tenido esa experiencia cercana a la muerte y han regresado. Entonces, es que hay determinados hechos que trastocan un poco esas teorías. ¿Eh? Yo ya te digo, no soy la adecuada quizá, pero sí que el mundo médico se está empezando a plantear eh, esta nueva visión de la muerte y de lo que somos. Y están dando por fin, no sé, atención y oído a las personas que hemos pasado por una experiencia similar. Ya hay estudios, está el doctor Pim Van Lommel en la zona anglosajona, de gran renombre, que ha estudiado durante muchos años experiencias cercanas a la muerte y ha sacado conclusiones maravillosas. Es genial ver cómo sigue en ese camino y cómo también está ayudando, por ejemplo, a gente de habla hispana, ya también en España, la doctora Luján Comas y gente con la Fundación ICLOVI, que están haciendo su labor también en los hospitales españoles, en algunos hospitales españoles y latinoamericanos, haciendo la misma labor que el doctor Pimal Lomel. Entonces, no es una cosa de los cuatro, entre comillas, locos que nos ha pasado esto, sino que tiene una trascendencia muchísimo más, que va más allá, va más allá. Por fin los científicos se están preguntando qué pasa con las Gretel, experiencias cercanas a la muerte. es muy significativo y muy interesante todo lo que nos estás contando. Sin embargo, para mucha gente es difícil aceptar estos planteamientos. Para todos, incluso para nosotros, es difícil. Solamente quien lo ha vivido puede hablar con verdad y autoridad. ¿Cuál crees que es el mayor escollo, desde tu punto de vista, el mayor obstáculo que no permite, por lo menos, vislumbrar esa realidad? Pues mira, yo creo que el mayor escollo son las limitaciones que tenemos en nuestra sociedad. Todas esas creencias tan arraigadas que hay, sobre todo ese paradigma científico si te mueres, te extingues, lo que no se puede comprobar no existe. Hay muchas cosas que no se pueden comprobar y que existen. Entonces, yo creo que cuántas veces la ciencia se ha tenido que desdecir a lo largo de los años, ¿no? Lo que no valía hace 200 años, ahora ya es científicamente probado. Estamos abriendo un camino. Entonces, habrá que recorrerlo. ¿Que vamos a tardar tiempo? Sí, puede ser, pero yo estoy convencida de que esto al final va a salir porque cada vez es más gente la que se está atreviendo a hablar sobre esto. Y también entiendo que, claro, los que hemos vivido esta experiencia, nos resulta fácil porque es una vivencia que tenemos integrada. Y yo también entiendo que el que no me quiera creer es normal, es que yo lo entiendo, que ellos no han tenido esa vivencia y esa certeza. Pero bueno, también pienso una cosa, que abrir la mente, yo creo que es de sabios. Cuando algo no se conoce, por lo menos dejarlo ahí en espera, abrir la mente. Lo que sí que me he dado cuenta es que cuando tienes un duelo difícil, es cuando mucha gente abre su mente a esta nueva realidad. Ay, Necesitan el abrirse. sobre todo necesitan respuestas y las respuestas hay que buscarlas a veces en otros sitios. Así es. Es interesante. Edgardo, ¿querías hacerle tú una pregunta o alguna aportación? Yo creo que la pregunta fundamental que nos hacemos todos, yo creo justamente me gustaba muchísimo cómo fue tu proceso inicial haciéndote preguntas. Quería aportar una mirada filosófica, porque la pregunta es justamente por qué hay esa resistencia en nuestra cultura occidental, siendo una cultura que habla, como bien dices, basada en el cristianismo, en la resurrección. Sin embargo, ¿qué puede hacer que rechacemos, que vivamos tan de espaldas a la muerte, ¿no? Y yo creo que la pregunta filosófica es, ¿qué puede cambiar si aceptamos que hay vida después de la muerte? Si es algo que nos están hablando desde, desde la resurrección de Jesucristo de una manera más clara, nítida y todos los días. Sin embargo, yo creo que a pesar de que se ha hablado
no nos la hemos terminado de aceptar, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos la vida después de la muerte, cambia todo. Definitivamente cambia todo. Y lo hermoso de lo que tú planteas, y yo creo que por eso es muy importante para todos abrirnos un poco a tu experiencia, que sí es personal, particular, pero hay también muchas. Pero siempre la vida y la muerte tienen que ver con una experiencia personal. Es decir, yo al final, nadie me va a demostrar al 100% si hay vida, pero tampoco me va a demostrar si que no hay vida. Al final tienes tú que tomar la decisión y en base a a las evidencias tener una certeza. Es decir, creo que aquí es donde estamos siempre al misterio de lo humano, ¿no? Que, Totalmente. que es algo que todavía, el misterio es eso, es algo que no se puede demostrar y tal vez más adelante se encuentren los instrumentos, pero siempre quedará el que tú decidas si esa evidencia se convierte en una certeza para ti, ¿no? A ver, yo creo que aquí en nuestra sociedad occidental tenemos una dicotomía muy grande que curiosamente es dicotomía pero va pareja y es la ciencia y la religión. La ciencia, si no lo veo, no lo creo, pero por otro lado está instalada la religión. Entonces ahí hay una cosa, yo es que lo veo incongruente muchas veces. Lo veo incongruente, pero yo creo que también el tema de no mirar a la muerte tiene que ver mucho con la sociedad actual en la que todo lo superfluo es lo que domina. Las tecnologías, es el consumismo, es el vivir todo lo material, una pérdida de valores en algunos casos. eh, mm, yo creo que lo lleva la sociedad. La sociedad lleva por un lado a eso, por otro lado tenemos la ciencia que se resiste la mayor parte de las veces, gracias a que hay valientes en el mundo de la ciencia que están tomando esa bandera para investigar estos temas, que es fundamental. Y luego también el tema de la religión. Yo me he encontrado con personas católicas que en grupos de duelo me han dicho, bueno, sí, vamos a hablar de estos temas, pero un poquito solo, porque yo me asusto y los demás también. Y yo le decía, ¿pero tú no vas a misa todos los domingos? Yo no entendía, yo no entiendo nada. Digo, pero no hables de alma, habléis del Espíritu Santo, habléis y de los ángeles. Y ahora de repente nos asustamos todos porque decimos que nuestro ser querido está vivo o que nosotros vamos a sobrevivir. Entonces, son unas incongruencias en las que nos hemos instalado, que no tienen ninguna razón de ser. Yo siempre pienso lo mismo. Es verdad que la vida te va trayendo experiencias y que nos cuesta cambiar. Pero la vida es cambio. La vida es cambio. Entonces, la vida nos va a obligar a cambiar, como a mí me ha pasado. Yo ahora no voy a contar nada, pero es verdad que yo todo el proceso de aprender el proceso de la muerte y de tener la certeza y la seguridad, que yo la tengo, los demás, evidentemente, que no la he vivido, lo entiendo. Me han ayudado para el proceso más difícil y duro que he tenido que vivir en mi vida, que ha sido la enfermedad y la muerte de mi hijo pequeño. Entonces, ahí es donde yo me di cuenta que yo tenía clarísimo lo que había vivido, que no tenía ninguna duda. Y lo dice una madre. Y eso es difícil cuando se está muriendo un hijo. Entonces, la vida nos va a poner a prueba. A mí me ha pasado eso, pero a otros se le va a morir un hermano, un amigo, un padre. Es que la muerte es con natural, es, es, es que está con nosotros conviviendo. Entonces, claro, además antes aún era más fácil la muerte. Pues la muerte antes en los pueblos era algo mucho más natural. Las personas tenían normalmente su cajón en el que tenían dicho cómo querían que se les enterrase, las ropas que tenían que llevar. Luego se convivía, los muertos, nuestros familiares estaban a veces en las casas,
ahí con sus ataúdes, los niños convivían con la muerte. Incluso a veces, yo me acuerdo de mi suegra que me contaba que en el pueblo, cuando había un muerto, pues se iban a la casa del muerto a tirarle piedras por la ventana. Entonces, era algo natural, se convivía con ello. Hoy en día es curioso porque es raro el padre que ha llevado a un niño a un cementerio o que han visto a un familiar suyo a punto de morir o que lo han visto muerto. Entonces, eso es como que estamos borrando de nuestra cultura, estamos borrando todo lo que podemos de la muerte, pero es que no vamos a conseguirlo. Por mucho que borremos y que no queramos mirar y que no queramos llevar a los niños al cementerio y que cuando alguien se muere te sorprendes. Yo, por ejemplo, me alucina mi madre, que tiene 80 y tantos años, está estupenda la mujer, pero claro, se le van muriendo los amigos. Y alguna vez me dice, ay, Gretel, es que estoy impactada porque se ha muerto mi amiga. Mamá, ¿y qué edad tenía tu amiga? Y me dice, 84. A ver, si nos podemos morir todos, pero esas edades todavía tenemos que estar más conscientes de que nos queda menos. ¿Cómo nos podemos seguir sorprendiendo de que alguien se muera cuando eso es lo más natural? Y Entonces, yo creo que hay que hacer una revisión de cómo vivimos ese vivir de espaldas, como si fuera un gafe. La muerte es algo de lo que no hay que hablar. yo creo Es que una además cultura. hay que, vamos a seguir, y esto me gustaría abrirlo a la reflexión también de todos los escuchantes, porque justamente nuestro objetivo no se trata de convencer a nadie, sino justamente de elevar el nivel de conciencia, ¿no? Y yo creo que vamos a seguir en esta línea un poco en contracorriente, ¿no? Porque el nuevo paradigma que la sociedad en general se ha planteado es el paradigma de la ciencia, que la ciencia es la todopoderosa y de hecho, pues lo que está buscando la ciencia, yo le digo a mis alumnos adolescentes que a veces me dicen, me aburro, eh, y le digo, pues ten cuidado porque prometen que tú y tu generación va a vivir hasta los 120 años, porque cada vez se habla más que los avances científicos están haciendo que se alargue, ¿no? Entonces, ese vitalismo de la sociedad y sobre todo basado en el paradigma científico, nos hace mirar la vida como el Prometeo, ¿no? Vamos a alcanzar algún día el fuego, cuando en realidad pienso desde mi visión más filosófica que lo que tenemos es aprender a mirar la vida, ¿no? No Exacto. a querer romper los límites que yo creo que no son naturales. Más Claro. bien mirar qué es lo que tiene de sentido esta vida. Y me gusta mucho una palabra que he escuchado, que te he escuchado especialmente a ti, ¿no? También el lenguaje influye mucho. Ya hablamos siempre, me voy a morir. La pregunta es, cuando en realidad tendríamos que hablar como lo has dicho tú, por lo menos yo invito a que esa palabra nos cambie un poco la mentalidad. Voy a trascender, ¿no? Se ha perdido la trascendencia de la vida. Todo es material, todo es concreto, todos son bienes y placeres, ¿no? Y nos hemos olvidado de esa dimensión que también es tan humana de la trascendencia. Así es, así es. Yo creo que hay que llevar la mirada siempre un poco más allá. Y lo que os comentaba en mi experiencia con grupos de duelo, es cuando mucha gente se plantea esa trascendencia, porque en realidad trascender es ir más allá, es un cambio de estado, ya sea la muerte física o ya sea ese abrirse a que hay ese algo más, que no sabemos muy bien qué es, pero bueno, y luego apuntar, por ejemplo, es lo que comentábamos también de los científicos, em, ese empezar a abordar estos temas desde el punto de vista científico. Mira, ahora mañana tengo que hacer una entrevista con un neurocientífico, es un físico teórico que está estudiando los procesos de lucidez terminal. Entonces, eso es un paso.
evidentemente no es estudiar, no está estudiando las experiencias cercanas a la muerte, otros sí, pero ya vamos viendo cómo la ciencia no solo se dedica a eso, sino a esas cosas, entre comillas, curiosas, raras, que suceden cuando una persona, por ejemplo, tiene un cerebro absolutamente estropeado por un Alzheimer y en un momento dado, antes de trascender, como a mí me gusta llamarlo, tiene un momento de lucidez terminal y es capaz de reconocer a los suyos cuando su cerebro ya no funciona, de hablarles, de despedirse. Pasan cosas que no tienen una explicación ni razonable ni científica, por lo menos con la razón limitada que manejamos. Y luego otro concepto que creo que hay que ya empezar a manejar, yo tampoco sé de física cuántica, pero existe la física cuántica. La física cuántica está rompiendo esquemas. Ahí sí que se ven muchos más cambios. Ahí se pueden dar muchas más explicaciones de las que se pueden dar con otro tipo de aspectos científicos. Entonces, yo creo que se está caminando de manera, aunque sea lenta, pero firme hacia ese conocimiento de ese algo más, de ese trascendencia y sobre todo del ser que somos, porque tú cuando ves un cuerpo en el que ya no está un cadáver, es que no lo sientes que esté el ser ahí. Hay algo que te dice que yo porque lo tengo claro, lo tengo integrado, pero yo creo que de manera natural todos intuimos que eso no puede ser todo. Ahí ha pasado algo. Lo que daba vida a ese cuerpo es que no está. Tenemos que invitarnos en esos momentos de reflexión a qué ha pasado, qué ha sucedido. Saltamos algunos episodios curiosos o distintos que nos pasan, que casi todos hemos tenido alguna experiencia, alguna premonición, cosas que no podemos explicar. Pues hay, por tanto, un material tremendo que hay que indagar. Hay que Gretel, indagar. al hilo de lo que estás comentando, de todo lo que pasa después de vivir esa experiencia, esas vivencias que surgieron y esas reacciones en todo el entorno, ¿cómo crees tú que se debería encauzar ese tema para que nos fuéramos mentalizando de la forma más adecuada posible? Pues mira, yo creo que lo primero es empezar a informar y a formar al personal sanitario, que son los primeros que tienen contacto con las personas que sufren una experiencia cercana a la muerte. Aunque es verdad que también se puede sufrir una experiencia cercana a la muerte fuera del ambiente hospitalario, pero las que se pueden medir más fácilmente son las que se producen en los hospitales. Entonces, lo primero es formar a los sanitarios, no digo en que crean en esto, pero en que se abran a esto y que si hay una persona que está contando, me ha pasado esto mientras estaba en el quirófano, o me ha pasado esto cuando he tenido el accidente, o me ha pasado esto cuando estaba, escuchar, abrir la mente y dejarlo, a lo mejor dar esos datos a gente que sí que está tratando estos temas. Por lo menos dejarlo en espera y no tratar a la persona como si estuviera loca, que es Un una tema, cosa que suele pasar, que suele pasar. Pero son temas. la persona, lo que produce eso es una reacción de ya no lo cuento, ya no lo expreso, ¿para qué lo voy a contar si voy a recibir un rechazo social? Entonces, lo primero y básico es que haya una cierta escucha, una cierta apertura, o por lo menos que ni sí ni no, pero deja hablar y deja que la persona se exprese. Así cada vez será más fácil que nos vayamos expresando los que hemos vivido esas experiencias, aunque te digo que hay esto que estamos haciendo, este Zoom que estamos haciendo, ¿no? Esta charla, la tecnología está facilitando que esto se esté divulgando y que mucha gente cada vez sea más capaz y se atreva a contar su experiencia vital porque a otros les sirve. Muy interesante todo lo que estás diciendo y que además tenemos que aprender a saber incorporar en nuestra rutina que hay una realidad. Nacemos y morimos y eso intrínsecamente van unidos con nuestra fecha caducidad. Que parece que Totalmente. no lo queramos admitir.
Gretel, Totalmente. gracias por todo lo que nos has compartido. Creemos que todos los escuchantes les hará pensar estas vivencias que nos has compartido. Queremos dedicarte un regalo musical como agradecimiento y antes de terminar nos gustaría también que te dirigieras a todos y a todos los escuchantes respecto de lo que es tu aprendizaje y que compartes y hacer un resumen mensaje que nos quieras dejar y la forma de poder contactar contigo también. Pues bueno, yo si tuviera que dar un mensaje a los escuchantes sería simplemente un mensaje de esperanza. Para mí es una certeza, pero para los demás puede ser un atisbo de esperanza. Entonces, abrámonos, rompamos un poco los convencionalismos sociales y permitamos una pequeña amplitud de miras para dejarlo esto aunque sea en espera. Simplemente. Y luego a mí se me puede localizar en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como en YouTube, Gretel Botella, y estoy a la disposición de quien pueda necesitarlo. Nosotros también lo compartiremos en nuestras redes y habéis escuchado que la forma en que podéis contactar con Gretel. Muchas gracias, Gretel. Esperamos tenerte con nosotros más veces y gracias también por este testimonio de acompañamiento que realizas con las personas y es transformador. Creo que Amigos, amigas, podemos invitarlo porque el tema ha quedado abierto. sí, ¿No? sí. Creo que todavía nos tienes mucho que decir y que contar. Alguna Aquí cosilla hay por ahí. hay que agendarlo para cuando se pueda Muy bien. ampliar un poquito más porque es muy interesante y no estamos suficientemente acostumbrados y tenemos que empezar a vivir esa diferencia de culturas que con la nuestra parece que nos choca y en otras culturas nos llevan un poco de adelanto en ese Sí, tema. totalmente. Pues repito, muchas gracias, Gretel, por todo lo que nos has aportado y amigos, amigas de Todo Cambia. Cada día hemos de aprender a reconocer que somos personas vulnerables y con muchas carencias y que eso no es en sí malo, pero que estamos invitados a crecer y transformar nuestras experiencias negativas en aprendizajes que nos cambien en mejores personas, porque es posible y ello es un proceso terapéutico. Me gustaría finalizar y terminar con una significativa frase. La muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. Si la muerte no fuera el preludio a otra vida, la vida presente sería una burla cruel, como dice Mahatma Gandhi. Amigos, amigas, la vida es el mejor regalo que tenemos y la muerte puede ser la puerta de entrada a un nivel de vida superior. Nosotros te aportamos aprendizajes y nuevas miradas, pero eres tú quien ha de elegir qué buscar, qué creer, qué esperar, pero sobre todo, qué quieres vivir. Solo tú debes tomar tu propia decisión. Muchísimas gracias, Gretel, por todo lo que nos has aportado y que es muchísimo. Gracias de corazón. Y también muchas gracias también, Edgardo, por tu aportación. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Ha sido importante. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño.